Hello, hola, hola, queridos papás, mamás, tías, abuelas, abuelos, padrinos, hermanos mayores, docentes, tutores, educadores. Bienvenidos a este su canal de YouTube. Nosotros somos la empresa Tutorías Amanda, creada hace 10 años. Su servidora, Amanda Álvarez, psicopedagoga, profesora, certificada como educadora de disciplina positiva de aula, de familias y de organizaciones, esposa, madre de 3 hermosas niñas, y les agradecemos, honramos mucho que hayan destinado este tiempo para escucharnos, para vernos con el tema que queremos presentarle el día de hoy, que está relacionado específicamente a los colegios en Panamá. Nos vamos a enfocar un poco en la ciudad de Panamá, aunque algunos de los colegios o líneas de colegios que vamos a mencionar no solamente están presentes en Panamá, sino que tienen extensiones en algunas otras partes y esperamos le puedan servir de igual manera de referencia. Si a medida que usted está escuchándonos le surge cualquier duda, pregunta, comentario, perdón, sírvase enviarnos los comentarios a través de cualquiera de nuestras redes de Instagram, Facebook, WhatsApp o aquí en nuestro canal de YouTube y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Bien, venimos de un proceso donde se ha dado una crisis mundial, donde pasamos de quizás vivir vidas aceleradas, donde mamá y papá quizás salían temprano a trabajar y los niños iban temprano a sus colegios. Luego de eso los recibía la abuelita, la nana, iban a la after school, quizás tenían tutoras o participaban en actividades extracurriculares como deporte, danza, arte o cualquiera de estas otras. Y luego pues en la noche y así se repetía el ciclo y los tiempos en familia eran contados. Y sucede toda esta situación y quedamos todos, mamá, papá, abuelita, hijos, maestra, todos en el mismo espacio al mismo tiempo y todo sucediendo al mismo tiempo. Y esto ha generado una serie de emociones que si aún no has trabajado con un profesional acerca de todo tu proceso vivido en estos 2 años, producto de la situación mundial que vivimos, por favor te invitamos a inscribirte y a participar de nuestro taller que se va a estar dando en enero para todos los adultos, cuidadores primarios, formadores, padres, docentes, tutores, para poder trabajar un poco acerca de como seres humanos, cómo procesamos lo que se dio. Hoy nos vamos a enfocar en cómo elegir un colegio. Si tienes algún amigo, familiar, vecino, conocido que está evaluando un cambio de colegio o bien está pensando en qué colegio meter a sus hijos pequeños, al segundo o tercer hijo, dada toda la situación, este video le va a servir de mucho porque va a poder hacerse las preguntas que le va a ayudar a tomar una decisión. Y vamos a hablar un poco acerca del homeschooling en Panamá, porque hay muchos mitos al respecto. Y como tutora, como madre, como docente, quisiera comentarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia frente a este tema. Bien. En este espacio vamos a estar hablando en primer lugar de los tipos de colegio en Panamá. Nuestra Constitución establece la educación como un derecho y un deber. Es decir, los adultos legalmente tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros menores de edad y todos los menores de edad se les provea una educación integral y de calidad. Ese es el acuerdo internacional con respecto a la educación en general. ¿Qué entidad gubernamental regula la educación en Panamá? Pues el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, a esta fecha de este video, que es diciembre 2021, principalmente reúne todo dentro de 2 ámbitos, el público u oficial y el privado.
¿Cuál es la diferencia principal entre el público y el privado? Es que el público pues no se paga porque se paga con los impuestos de todos a través del seguro educativo, y es el que se puede acceder a través de cualquiera de las instituciones públicas que existen a lo largo de todo el país. Y en las privadas, el representante legal es la persona que afronta todos los gastos que conlleva la formación de sus menores de edad. Bien, entonces, ¿cuáles son los 3 mayores beneficios del sistema público en Panamá? El primero es que definitivamente la inversión es muy baja, pues, porque técnicamente ya se está cubriendo a nivel gubernamental y entonces como padres no tenemos que hacer tanta inversión. Y adicional se reciben beneficios directos que ayudan a costear y garantizar ese beneficio, como son la beca universal, no se paga mensualidad, y también existen lo que son las tarjetas de Metro y de Metrobús para estudiantes. Son algunos de los beneficios. ¿Qué les permite la beca universal? Poder acceder a a comprar los uniformes, los útiles escolares a través de diferentes lugares que aceptan este bono y que se deposita en la cédula de nuestros hijos que están matriculados. Este acceso también lo tienen algunos colegios privados, pero seguro en un colegio público lo vas a obtener. Lo segundo es que si tienes un niño o un adolescente con discapacidad, existen mayor cantidad de centros inclusivos con gabinetes psicopedagógicos a nivel nacional en el sector público. Los profesionales preparados y formados en cuanto a discapacidad intelectual o física están dentro del sector público en su mayoría. Disculpen el ruido de fondo, yo resido en una vía principal. Entonces, lo segundo es que si tú tienes sospechas o ya tienes un diagnóstico de que tu hijo necesita una atención especial, existen aulas especiales en muchos colegios públicos. No en todos, sí en la mayoría. Y tú puedes elegir o buscar si hay cupo en aquellos que poseen este beneficio. Y pues lo tercero es que como es un servicio que provee el sistema gubernamental, tienes mayores posibilidades de que siempre te reciban a tu hijo o a tu hija, independientemente de la zona donde residas, porque hay muchísimas escuelas públicas a lo largo de todo el país, en las comarcas, aún en áreas de difícil acceso, zonas rojas, pues es un deber como Estado, como país, pues que haya escuelas en todos los sectores. Entonces la ventaja es que hay una diversidad de lugares donde pudieses acceder a la educación. Entonces, en los colegios públicos, como en todo, hay colegios públicos de muy alto nivel, donde los chicos tienen acceso a banda de música, a participar en desfiles, en participar en diferentes competencias o olimpiadas de matemática, física, química, de hacer muchas actividades, concursos de oratoria, y usualmente son colegios de mucha matrícula, es decir, donde hay muchos estudiantes. Estos son los colegios que son prestigiosos, que manejan muchos estudiantes y que usualmente también tienen la mayor calidad docente, porque para esas escuelas los docentes con mayor formación y mayor puntaje son aquellos que logran entrar a esos colegios. Y usualmente, pues, como ahí se matriculan más, también tienen mayor presupuesto para invertir en programas integrales. Entonces, si tienes un presupuesto limitado, un colegio público sobre todo los colegios secundarios, de mucha matrícula puede ser una opción viable. Los colegios privados, como bien les dijimos al principio, son colegios donde como
representantes legales tenemos que hacer la inversión de pagar la matrícula, la mensualidad, los libros y plataformas de la escuela, que la mensualidad cubre básicamente los honorarios de los educadores y personal administrativo. De igual manera, todo lo que son los servicios básicos de dichos colegios, luz, agua, teléfono, internet, y todo lo que es la infraestructura, mantenimiento, toda esa parte la costea el padre de familia que inscriba a su niño en un centro privado. De igual manera, los colegios privados garantiza o proveen cierta exclusividad en cuanto a atención con respecto a una escuela pública. Es decir, por defecto siempre va a haber menos estudiantes en un colegio privado que en un colegio público. Siempre. ¿Dónde puede haber una leve variación? Cuando es un colegio privado pequeño. Pero en general, la gran mayoría de los colegios públicos tienen muchos estudiantes y los colegios privados siempre tienen menos niños por salón. En consecuencia, los docentes tienen posibilidad de mayor acercamiento. Sin embargo, te puedes encontrar con docentes con o sin vocación en ambas esferas. No existe una garantía de que te toquen los mejores o peores en un lado o del otro. Es más, puede que el mismo trabaje en ambos sectores. En los colegios privados en Panamá, podemos encontrar dos horarios, el internacional y el nacional. El horario internacional es aquel que trabaja desde agosto en adelante y el año escolar, por ejemplo, este año sería año 21-22. Inicia la primera parte de agosto del 2021 y termina a mediados del otro año 2022. En estos colegios internacionales siempre va a haber que pagar cuota. Es una norma, o sea, tienes que pagar una cuota de donación para poder que tu hijo o tu hija ingrese a estos colegios de corte internacional, fuera de la matrícula, los libros y todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la ventaja de los colegios internacionales? Que ellos permiten a los chicos tener todo lo que necesitan en un mismo espacio. La gran mayoría de los colegios internacionales proveen tanto actividades extracurriculares como una formación académica de alto nivel y hasta la posibilidad de tener certificaciones internacionales. En estos colegios, adicional, son colegios inclusivos, es decir, que si tu hijo o tu hija tiene una necesidad educativa especial porque hay discapacidad o un problema de aprendizaje en un colegio internacional, seguro van a tener un gabinete psicopedagógico y van a dar de herramientas a su personal para poder ayudarte de la mejor manera. Y es ahí donde radica la mayor inversión. Como son colegios bastante costosos, su atención es bastante exclusiva, así que no hay muchos niños por salón y el personal tiende a ser bastante constante porque está bien pagado. Luego tenemos los colegios con el horario nacional. El horario en Panamá inicia en marzo y finaliza en diciembre. Puede ser a mediados o a principios de diciembre, dependiendo de qué colegio sea. ¿Qué va a variar en el horario nacional? Hay un grupo de colegios que toma sus vacaciones 2 semanas en julio y la gran mayoría de los colegios, tanto públicos y privados en Panamá con el horario nacional, toman sus vacaciones al terminar cada trimestre. Estos colegios que trabajan que tienen sus vacaciones a mediados de julio tienden a tener un horario bimestral, ¿ok? Ellos tienen 4 bimestres, como era antes. Y la gran mayoría de los colegios funciona por trimestres. Y entonces después de cada trimestre se dan las vacaciones. ¿Qué cosas podemos preguntar al hacer la prueba psicológica de nuestros hijos a un colegio? Si ellos realizan exámenes, si hacen exámenes mensuales y trimestrales, solo trimestrales. Muchos de los colegios de corte internacional no realizan exámenes en sus chicos de primaria, solo a partir de secundaria. En otros sí se puede dar. Entonces, esa es una pregunta. ¿Tú quieres que tus hijos hagan exámenes en primaria? ¿Sí o no? Y eso es algo que puedes decidir dependiendo del colegio que elijas.
Dentro de los colegios con horario nacional, siguen habiendo colegios donde uno tenga que pagar una cuota de inscripción y colegios con servicio más exclusivo. Existen colegios o dos ramas de colegio principalmente, los religiosos y los laicos. Entiéndase por religioso de cualquier religión, valga la redundancia, o sea, puede ser evangélico, metodista, católico, episcopal, o sea, puede ser de cualquier religión, judíos, musulmanes, o sea, de cualquier religión. Eso, los religiosos tienen una corte y los laicos son aquellos donde no se enseña religión como tal, sino que se enseña, la materia se llama valores, y se enfocan más bien, como bien lo dice, en los valores éticos, morales y de relaciones interpersonales. ¿Cuál es la mayor diferencia entre un colegio religioso y uno laico? Definitivamente que en uno se imparte religión, la religión que uno quiere profesar, y en la otra pues no, es más quizás respetuosa de esa parte. Entonces, si yo no quiero que otra persona le enseñe mis tradiciones religiosas, entonces yo debo elegir un colegio laico. Si para mí es importante o es más fácil que la escuela haga esa parte, entonces elijo un colegio religioso. La gran mayoría de los colegios religiosos en Panamá son colegios tradicionales. Entiéndase por tradicional un sistema donde la maestra copia mucho en el tablero, el estudiante tiene que copiar en su cuaderno, se utilizan muchos libros y hay estándares más exigentes en cuanto a la evaluación. Hay pocas actividades extracurriculares o proyectos o maquetas o de ese tipo de evaluaciones como divertidas o de esa parte, y ellos se enfocan en la manera en que ellos consideran que los ha llevado al éxito hasta ahora. Si tú eres una familia, una mamá, un papá que le gustan las cosas como bien lineal, bien planificado, primero esto, segundo esto, cualquier colegio religioso te vas a sentir cómoda y cómoda y vas a sentir que tu hijo está aprendiendo, porque vas a sentir que todo está extremadamente estructurado, preestablecido. ¿Cuándo no es funcional un colegio religioso en Panamá o de corte tradicional? Cuando mi hijo o mi hija es muy inquieto, conversón, cuando mi hijo o mi hija tiene problemas de aprendizaje y va más lento, necesita atención más especializada, porque estos colegios religiosos tienden a tener muchos estudiantes. Entonces, si mi hijo necesita un poco más, en esos colegios usualmente no se practica la inclusión, con específicas excepciones que manejan el horario internacional, pero los colegios religiosos de horario nacional usualmente no son inclusivos. En cambio, los colegios más innovadores, aunque quizás también solicitan una cuota de inscripción, su cuota es mucho menor que un colegio internacional, pero garantizan exclusividad de atención y sobre todo herramientas innovadoras de calificación. ¿Qué es una herramienta innovadora de calificación? Bueno, que estos chicos en clase hacen proyectos, hacen trabajos de colaboración, mucho trabajo en equipo, charlas, análisis de películas, son muy inclusivos, pueden tener una diversidad de estudiantes sin que se pierda la calidad de aprendizaje, priorizan el proceso por encima del resultado. ¿Qué es lo bueno? Nuestra recomendación en nuestra experiencia es que uno debe tener claro también qué es lo que uno quiere como papá y cuáles son las características, personalidad y necesidades de nuestros hijos. Y cada uno puede ser diferente. Si los quiero tener juntos, si quiero, o sea, todo eso lo puedo tomar en cuenta. ¿Qué es muy importante? Si yo quiero que haya, él o ella participe en actividades extracurriculares, si él o ella tenga un enfoque más en las matemáticas o en las ciencias o en la robótica o en informática, o sea, hay una diversidad y entonces yo en base a eso voy buscando. En nuestra experiencia, como dueños de Tutorías Amanda, lo que más nos preguntan es el inglés.
Entonces podemos dividir las escuelas en 3 grupos. Las full inglés, que usualmente son de corte internacional, o colegios privados. Las que son bilingües, que usualmente no solicitan cuota para poder aceptar, y las que dan inglés como una materia más, o como una materia especial, usualmente como los colegios públicos. Recuerda que el colegio no determina el éxito de nuestros hijos, ni qué tanto aprendan o no, lo va a determinar nuestra rutina como padres, y recuerda, queridos docentes, que nosotros hacemos lo mejor que podemos dentro del sistema en que en un momento determinado estamos. Entonces, en los colegios que son full inglés, todas las materias se dan en inglés, y solo español o sociales se da en español. Los colegios que son bilingües tienen la mitad de las materias en inglés y la otra mitad en español. Debemos entender que no todos los niños tienen facilidad para aprender otros idiomas, y a veces no tienen la madurez para poder asimilarlos. Un plan B es que si quizás nuestros hijos no están respondiendo a un sistema full inglés o un sistema bilingüe, es moverlo a un sistema donde inglés sea una materia secundaria, que no sea las principales, y después cuando estén más grandes los podemos enviar a algún programa de intercambio o meterlo en un curso intensivo cuando él o ella ya quiera realmente aprender el idioma inglés. Si yo como mamá o papá no sé inglés, si yo no tengo los recursos para apoyar, y si a mi hijo no le gusta, sería bueno evaluar que un sistema full inglés o bilingüe no va a ser el ambiente más saludable para nuestra familia, y debo priorizar siempre la salud mental de mi hijo. Espero que con esto hayan podido tomar en cuenta un poquito como los colegios. Nuestra recomendación en verdad es que tomen colegios que estén como en el medio, colegios nuevos, que sean innovadores, que respeten la diversidad, y que estos colegios puedan responder a su presupuesto. Es muy importante recordar que no solo se trata de la matrícula y la mensualidad, sino que hay colegios que exigen sostener una vida social. ¿Y qué tantas actividades tengo yo el tiempo para poder participar? Si soy una mamá o un papá muy ocupado y realmente no voy a participar de las actividades extracurriculares de la escuela, no debo someter a mi hijo a un colegio donde va a tener muchas actividades, donde yo voy a estar ausente, porque voy a marcar su infancia, y luego probablemente cuando sea un adulto va a necesitar apoyo para poder sanar esas heridas. Entonces, mejor estar conscientes de qué puedo, cómo lo puedo hacer, y en base a eso, pues ir avanzando. Muchos de los colegios que inglés es una materia secundaria o que son bilingües, tienen acceso a la beca universal, lo cual ayuda a sufragar un poco los gastos que conllevan. Ok, llegamos a un tema que me han preguntado muchísimo, que yo también tuve la duda, y es el homeschooling en Panamá. ¿Existe, no existe, es real? Sí, sí existe, y es una comunidad gigante. El homeschooling es real. Hasta hace unos meses en Panamá el homeschooling era un tema alegal. Alegal significa que ni está prohibido ni está permitido en la ley. Como padres, insisto, tenemos el deber de proveer de educación de calidad a nuestros hijos. Siempre ellos se tienen que educar, ellos necesitan aprender a leer, a escribir, como habilidad de vida, hacer cálculos mentales, o sea, ellos tienen que saber matemática básica, o sea, eso es por ley. O sea, el homeschooling no quita ese deber que tenemos como papás. Hoy en día hay una ley que permite que haya educación en casa en Panamá, sin embargo, aún no está totalmente reglamentada. ¿Eso qué significa? Que hay familias que desde hace años atrás, han hecho homeschooling. Y estas familias lo hacían en colegios en otros países, Estados Unidos, Chile, hay muchos, la verdad. Y pues en vez de inscribirlos a través de Meduca, que es el Ministerio de Educación de Panamá, los inscribieron en colegios en otros países. Entonces, y me dirás, pero ¿cómo hacen eso? Lo primero que debes de saber es que obviamente estos colegios de otros países no están regidos bajo Meduca Panamá.
Entonces estos niños no tienen acceso a beca universal ni a ningún proyecto que realice el Ministerio de Educación de Panamá. Ellos están bajo el paraguas de un colegio de otro país, un colegio internacional. Y existen 3 modos principales en que se realiza el homeschooling. El primero es el sistema tradicional, que es muy similar a las clases virtuales que recibieron los chicos en estos 2 años. Uno paga un colegio en este caso, en el caso de los colegios tradicionales de homeschool, incluye el currículum, los libros, las prácticas y muchos hasta las pruebas. Y toda esa información le llega y se trabaja mucho, en algunos casos a través de la computadora. Existen lecciones pregrabadas donde los chicos van viendo, y esto existe desde preescolar hasta duodécimo. O sea que el homeschooling se da en prekinder, kinder, hasta graduarse de la escuela. Existen hoy en día miles de familias, no solo en Panamá, sino alrededor del mundo, que no asisten a la escuela, sino que sus padres los educan en casa. Y eso pudo haber sido a través de un método tradicional. Se inscribieron en una escuela donde todas las lecciones y toda la información está pregrabada, ellos realizan sus libros, sus prácticas, y esa información se va enviando al colegio para que uno de los profesores de ese colegio lo revise. ¿Cuál es la ventaja de hacer homeschool? Es que definitivamente tú puedes ordenar tu horario. Cuando tú te matriculas en el sistema público privado en Panamá, te dicen la hora de entrada son 7, 7 y media de la mañana, la hora de salida del niño puede ser a las 12, 2 y media, esa es la hora de inicio, la hora de fin, ese tiempo tiene que estar en la escuela sentado, copiando, mirando a la maestra, haciendo lo que le manden a hacer. En este sistema tradicional de homeschool no necesariamente es así. La mamá y el papá determina en base a sus necesidades como familia, si ellos estudian a las 7, a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, si estudian los lunes 5 horas, los martes hacen actividades al aire libre, los miércoles estudian 2 horas, o sea, el cómo van viendo esos videos y haciendo esos libros que les llega de estos colegios, lo determina la familia y lo organizan estas familias. El otro y el más común que podrás escuchar es el Flexi School. El Flexi School es una mezcla entre el método tradicional y un poquito como de libertad. Y como bien le dice su palabra, es flexible. Las materias bases, español, matemáticas, inglés, usualmente se dan de forma como tradicional o lineal a través de un currículum específico y libros que les provee la escuela en la que uno matricula a su hijo. Y las otras materias complementarias que uno decida poner, educación física, danza, arte, música, naturales, sociales, y si en tu caso es inglés o al revés, ¿no? Si elegiste un currículum en inglés y español es el complementario, el que sea. Todas esas otras materias tú determinas cómo la quieres dar. Entonces tú la puedes dar a través de metiendo a tu hijo en un curso intensivo de natación, de robótica, de danza, de educación física, de lo que tú consideres que tu hijo o tu hija necesita, le interesa, y esa información es acreditada por los colegios en el que hemos matriculado a nuestros hijos. Recuerden, esto no es que yo estoy estudiando en casa y nadie sabe, no. Si yo decido educar a mi hijo o mi hija en casa, yo tengo el deber de matricularlo en un colegio en homeschool, de homeschooling. Y entonces yo lo matriculo con toda su información y alguien está anuente de que él o ella está estudiando en casa y cada cierto tiempo hay que meter esas notas y enviarlas. O sea, no es que yo estoy en la casa y nadie sabe y yo le pongo lo que yo quiera. No, eso se registra dentro de un sistema. Y el último que está tomando como fuerza ya en los últimos años, se llama unschooling, y es un sistema donde parte del interés de nuestros hijos. Si nuestros hijos quieren hablar de, no sé, de los pancakes, entonces en la mañana yo la pongo a leer sobre la historia de pancakes y ahí yo hago todo lo que es análisis y puedo hacer redacción y podemos hacer sumas y restas y todo a través de los pancakes. Y eso también
es un aprendizaje también como por proyectos. Si te interesa alguno de estos o tener más información, con mucho gusto te comparto todos los Instagrams de las diferentes personas que aquí en Panamá te pueden ayudar a elegir un estilo. Entonces, cuando uno decide hacer homeschooling en Panamá, nosotros podemos contratar colegios de servicio completo que me dan tanto los libros, el currículum, me evalúan, me acreditan y todo queda listo en un solo lugar, que equivalen a la inversión de lo que nos costaría un colegio bilingüe en Panamá. Lo que cuesta un colegio bilingüe en Panamá anualmente es lo que te costaría por todo, o sea, incluyendo libros, todo en un colegio completo. Y de ahí puede estar más económico o puede aumentar si quieres algo más especializado. Pero también, si tú quieres, tú puedes elegir los libros de Panamá, tú puedes combinar currículums, puedes comprar uno de aquí, otro de allá y combinarlos según la necesidad de tu hijo. Y luego, esos currículums tú los tienes que registrar en algo que se llama escuela paraguas. Una escuela paraguas es una escuela que me sirve para notificar que yo le estoy dando clases a mi hijo, a mi hija, combinando diferentes currículums y eso se envía. Entonces ya viste que hay colegios completos que hacen todo y en otros donde hay padres que deciden armarlo a su criterio y luego pues iban notificando a un colegio paraguas, que este colegio no te da el currículum. Este colegio lo único que te funciona es para que tú coloques las notas. Entonces, hay dos preguntas que siempre todo el que está investigando el homeschooling le llama la atención. Y es, entonces, ¿el homeschooling en Panamá es legal? Sí, en este momento sí es legal. Y el Ministerio de Educación está anuente de que hay muchas familias haciendo homeschooling y si revisamos la página del Meduca cuando se aprobó la ley, ellos indican que esto no afecta a las personas que ya tienen a sus hijos inscritos en colegios, por ejemplo, en Estados Unidos. La otra pregunta es que la parte social, y está todo el día encerrado en la casa, nada más con mamá o con los hermanos, o si no tiene hermanos, no va a socializar, y si tengo que pagar para irlas a la actividad. Hay actividades pagas, pero existen comunidades y hay oportunidades de convivir en la medida que como mamá o papá yo realmente esté interesado y comprometido con la educación de mi hijo o de mi hija. Si la verdad yo soy una persona que no siento que no tengo la paciencia, no tengo el tiempo de involucrarme en la educación de mis hijos, homeschooling no es para mí. Debo buscar un sistema que responda a mi necesidad dentro de lo que expliqué previamente. Este es un sistema para padres, madres que en verdad quieren participar en la educación calidad de sus hijos. O sea, yo no puedo tener dos trabajos e irme de la casa a las 5 de la mañana y estar todo el día afuera y dejarlo donde la abuela y, o sea, y hacer homeschooling porque yo no voy a estar pendiente, salvo que yo tenga el dinero suficiente para pagarle a un tutor de homeschooling porque sí existen. Sí existen microescuelas de homeschooling aquí en Panamá y con mucho gusto te podemos facilitar algunos contactos de las personas que se dedican a hacer ese tipo de actividades. Que quizás puede que te guste, puede que no te guste, es que pareciese que fuesen como colegios multigrados, porque hay interacción de diferentes niños, de diferentes lugares donde viven, y como no todos desarrollan el mismo currículum, porque cada criterio de cada familia, pues vas a ver que hay varios hermanos de diferentes edades, y puede parecerse quizás un poquito como a un aula multinivel, multigrado. Pero realmente cada quien está cumpliendo los objetivos que requiera. Para mayor información, reitero, si les interesa, por favor me escriben al WhatsApp y con mucho gusto pues les cuento. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque como mamá de 3 niñas, yo he hecho un recorrido por diferentes colegios. La primera parte es que yo había decidido que el día que yo tuviera hijos, yo les iba a dar la oportunidad de que eligieran a dónde querían educarse.
Y ojo, no te estoy diciendo que porque yo lo hice tú lo tienes que hacer, pero como yo era maestra, yo veía que había niños que lloraban, pataleaban y gritaban hasta por un mes para ir a la escuela, yo priorizo la salud mental de mis hijas por encima de mis expectativas. Yo quería que ellas fueran al colegio donde yo me gradué, pero cuando mi hija mayor vio ese colegio me dijo que no le gustaba cómo era la estructura, lo sentía oscuro, no le gustaba. Y yo la llevé a varios colegios que respondían a mi criterio en cuanto a calidad que yo consideraba, pues. Y en uno de ellos a ella le gustó porque el parque estaba al aire libre, estaba en el centro y a los lados estaban los salones, y ese le gustó a mi hija. Económicamente yo lo podía pagar porque no me pedían cuota de inscripción, más que pues la matrícula y la mensualidad normal. Y me sentí muy bien al haber tomado la decisión ahí, porque mi hija fue de esas de las que no quería separarse de mamá, y sentí mucho apoyo de la escuela. Es muy importante, y yo recomiendo que de verdad tú tengas una comunicación sincera con los colegios. Si tú sabes que tu hijo o tu hija es inquieto, inquieta, le cuesta, ser honesta con la psicóloga desde el día uno, con la directora, para saber si en verdad esa escuela está dispuesta a ayudarte o si la verdad no. Es mejor no intentar entrar engañados, porque después se puede tornar muy doloroso o irritante para ambas partes, para todas las partes, y el menor siempre queda en el medio. Y no es la idea. Después que, bueno, yo fui con ella, nos fue súper bien, ella aprendió a leer y a escribir gracias al colegio con poca intervención mía. En aquel momento yo tenía una vida ajetreada. Entonces yo quería un colegio donde la mayoría de las cosas las hiciera en la escuela. Quería una escuela que no mandara mayores cosas y que no hubiera demasiadas actividades, porque la verdad en ese momento era difícil. Yo estaba embarazada de mi segunda bebé. Y bueno, su primaria súper bien, ella aprendió a hablar inglés, a leerlo, a escribirlo, estaba bastante cómoda con la escuela. Pero luego la escuela decidió crecer y toda la calidad de atención administrativa desde mi perspectiva se fue abajo. Y entonces ya se perdió esa parte, pues, y yo sentía que había mucho desorden, que no cuidaban, que no supervisaban lo que sucedía, y empezaron a darse algunos incidentes que no me hicieron sentir cómoda. Sin embargo, mi primera recomendación siempre es que una vez ya hemos tomado una decisión en un colegio, intentemos tener una comunicación asertiva con el fin de solucionar el problema y que nuestros hijos no queden en medio de una situación de adultos, y mucho menos exponerlos a través del grupo de chat de papás. Eso es algo que debemos ir madurando como sociedad. Los grupos de chat de los colegios deben ser un ambiente mejor del que hemos estado creando hasta ahora. Y el cambio empieza con uno. Después, bueno, de esa parte, cuando le toca a la segunda entrar a la escuela, como quizás muchos dirán, bueno, mejor que vayan a la misma escuela, las dos juntas se paran al mismo tiempo, las llevo al mismo tiempo, las traigo. Y la verdad, no funcionó en nuestro caso. Nuestra hija del medio tenía sus propias necesidades, su propia personalidad, sus propias expectativas, y en el colegio que habíamos elegido ya no había tal exclusividad que recibí con mi primera hija. Entonces, ella pasó desapercibida dentro de ese sistema. Y tomamos la decisión de buscar un sistema que nos gustara más. Encontramos un colegio más pequeño, más exclusivo, más organizado, que respondía mejor a nuestras expectativas. A ella le gustó, hicimos el mismo ejercicio que con la mayor, visitamos varios colegios, lo vimos, preguntamos, o sea, que cómo era el salón de informática, qué tantas computadoras tenían, cómo era educación física, qué clases daban educación física, si había piscina, si no había piscina, el horario cómo era, escuchábamos a las teachers, cómo sonaba ese inglés, si nos gustaba, si no nos gustaba, si ellos hacían actividades como coreografía, presentaciones finales, todo eso lo preguntamos. ¿Qué tantos libros usaban? Si los libros estaban incluidos, qué otros gastos podían ser, sacamos el presupuesto de uniforme, todo eso hay que contemplarlo, movilización, horarios, o sea, no solo es meterla a la escuela porque yo me gradué ahí y no me importa que sienta, necesite mi hijo, o sea, debemos ser mucho más responsables, empáticos con respecto a esa decisión, porque
En el colegio va a encontrar a sus amigos probablemente de vida, y de igual manera va a determinar mucho cómo se va a sentir a lo largo de toda su vida, porque ahí va a aprender o no lo que necesita como un individuo para ser integralmente feliz. Y bueno, en la primera parte aquí les dice mi recorrido como madre que observé y acepté. Acepté que mis hijas tenían necesidades diferentes y observé qué necesitaban. Y bueno, después cuando se dio todo esto, mi hija del medio se aburría en las clases. Y la verdad, yo sentí que no le estaban llevando al siguiente nivel. Y la grande, en el colegio donde la habíamos dejado, seguía estresada, abrumada. Y de nuevo me llevó a observar y aceptar: algo está pasando, esto está generando tensión en casa. Yo soñé con tener una familia feliz. Yo no quiero que en mi casa haya violencia, haya gritos, no quiero que nuestra vida gire en torno a la agenda escolar. No, y ojo, no todos los colegios y no todos los niños, aunque el colegio sea demandante, resulta estresante. Hay niños de sistemas tradicionales muy demandantes que no se estresan y les va muy, muy bien, igual que a sus familias. O sea que en verdad no es necesariamente la escuela, tiene que ver con nuestra dinámica y con lo que cada niño es diferente y todos manejamos las cosas distintas. Entonces surgió la oportunidad del homeschooling. Y bueno, yo investigué, me metí en internet, me metí en Instagram y busqué, entré a un grupo de chat en WhatsApp y pregunté. Tanto me metí a todos los webinars, seminarios, talleres, cursos, capacitaciones, preguntas y respuestas, live, todo. Escuché a todas las que pude, a todos los que pude, bueno, todas, porque todas las que conozco son mujeres, las que lideran, las que explican, las que lo han hecho por años, y pregunté a todas hasta sentir seguridad. Y yo le decía: ¿qué pasa si yo no quiero un currículum de Estados Unidos? Porque siento que es muy pesado. ¿Qué pasa si no quiero un currículum full español? Porque siento que bajo el nivel que ya invertí en colegios bilingües. ¿Qué pasa si el siguiente año mi hija quiere regresar a la escuela? ¿Qué pasa con las actividades sociales? En fin, ¿no? ¿Cómo hacen con la educación física? Y si hacen muchas cosas a computadora, ¿cómo hacen con la caligrafía? ¿Cómo hacen para que escriban, para que desarrollen esa parte? Todo lo pregunté, a todos, hasta encontrar las respuestas que yo necesitaba. Mis preguntas no son las mismas que cada uno de ustedes tiene, por eso no lo voy a profundizar, pero si tienen dudas, con mucho gusto les paso todos los contactos. Y una vez hicimos todas las sumas, las restas de cuánto costaba, de qué currículum queríamos, que si elegíamos un colegio completo, si uno paraguas, con quién queríamos asesorarnos, con quién nos sentíamos cómodos. Todo eso lo hicimos. Y una vez tuvimos toda esa información, mi esposo y yo abrazamos la decisión y dijimos: esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos por la salud emocional de nuestras hijas, por la calidad de familia, por nuestras finanzas, por la distribución del tiempo, por nuestras metas y sueños. Todo lo pusimos sobre la mesa, todo lo que queríamos. Nosotros queríamos que las niñas tuvieran oportunidades de estar en más actividades extracurriculares, desarrollaran muchísimo la parte artística, porque veíamos que ese era su interés. Quizás sus hijos la parte científica, de robótica, de programación, no sé, o quizás más las ciencias, y hay muchas opciones. Y después que empezamos este camino, ¿cómo lo hicimos? Bueno, ¿cómo lo hago yo? Yo elegí un currículum al principio del año, en febrero, tomé todos los libros, los dividí, en mi caso decidí dividirlos por bimestre, y cada 2 bimestres es un semestre en Estados Unidos. Y así lo hice, agendé, yo agarré un Excel, dividí los temas en un Excel, cómo los quería dar, los capítulos de cada libro. Y los domingos de cada semana yo revisaba la información para ver si era algo que yo conocía, si necesitaba preguntar, investigar o delegarlo sobre alguien más. Y después que tenía esa información, establecía las prácticas
yo creo mucho en el papel y lápiz, y yo le preparaba las prácticas que yo quería que mis hijas hicieran en papel y lápiz. También preparaba las que iban a hacer digitalmente. Eh, y todo el tema de las evaluaciones también lo tenía listo para que cuando llegara el día de la evaluación le ayudaba teniendo una agenda exactamente igual a la que tendría cualquier persona que tiene compromisos. Ella tenía, por ejemplo, lunes prueba de español, martes entregar proyectos sociales, miércoles charla de naturales y así sucesivamente. Con mi hija más grande, como ella es más independiente, hay un periodo donde yo le doy instrucción directa, estilo tutoría, y hay otro lapso donde ella hace prácticas independientes que yo reviso después y así voy midiendo su progreso. En los temas que le costaban, pues me quedaba más tiempo hasta que ella fijara el conocimiento de la mejor manera. Y con la pequeña, que ella estaba iniciando un proceso de lectoescritura con la transición de kinder a primer grado, yo dividí todo, o sea, busqué mucha información en internet, busqué libros aquí en Panamá, que me sirvieran para lograr las metas que quería con ella, y gestionaba junto a mi esposo proyectos en áreas donde ellas le pudiesen servir. Por ejemplo, una vuelta explicamos un poco el funcionamiento del Canal de Panamá, en otra hablamos un poco con ambas de la biodiversidad, de los animales, las plantas y de esas partes. También hay convivencias en los grupos homeschoolers para ir a lugares que sirvan para reforzar diferentes temas. Por ejemplo, ahí dice, hoy voy a ir a Panamá Viejo. Todos los que se quieran unir podemos ir y bueno, y vamos a Panamá Viejo. Y así. ¿Qué pasa? Bueno, hubo veces donde me adelanté en algunas materias, en otras me quedé atrás, y hubieron imprevistos que hacían que ese día quizás no diéramos todas las clases, en otras avanzábamos más, y eso es la parte que hice acá, y reevaluamos cada vez que fue necesario. Cada vez que tuvimos que detenernos, y todavía va a seguir. Todavía a mis hijas les falta un largo proceso a lo largo de toda su primaria y secundaria, y me falta una por ingresar al sistema. Entonces, yo evalúo el día que yo sienta que una de ellas deba regresar al colegio, la voy a inscribir, porque la persona con la cual yo decidí asesorarme nos mostró como alguien que por motivos de la situación actual mundial decidió que la iba a meter en homeschooling, pero ya este año dijo, no, yo necesito que mi hija vaya a su primer grado. Y entonces esa persona fue, llevó sus créditos de su colegio en Estados Unidos, lo llevó al Meduca y su niña está dando su primer grado. Entonces, sí se puede, hay muchas historias bonitas, pero usualmente quienes ingresamos a este tema homeschooling no necesariamente queremos regresar ya a los colegios porque uno maneja su horario, se ahorra el transporte y la dinámica familiar es mucho más fluida. En conclusión, independientemente de que decidas hacer homeschooling o no, hayas tenido que mover a tu hijo a un colegio público o de un colegio privado de cierto nivel a otro, o al revés, ahora lo quieres mover a uno más elevado porque sientes que él puede o ella puede aprender más y puede ir al siguiente nivel. Lo importante es que hagas las preguntas necesarias para poder tú sentirte tranquila o tranquilo y abrazar la decisión. Y mamá y papá, si viven juntos, aun si no viven juntos, deben estar de acuerdo en que esa es la escuela que le funciona a nuestros hijos, que eso y qué necesitamos para ayudarlo. La idea no es solo meterlo ya, que vaya a la escuela, y yo no me aseguro de hacer la rutina en la noche para que duerma bien, de pararlo temprano y que llegue a tiempo. Yo no reviso esa mochila, qué trae, qué no trae, yo no reviso si copió, si no copió, si va al día. O sea, yo no puedo vivir desconectada porque yo soy una madre, un padre, y yo soy legalmente responsable de la formación, aun cuando están en 10º o 11º, duodécimo. Yo debo supervisar, yo debo poner límites en pantalla, yo debo asegurarme de que se alimente bien, yo debo saber quiénes son sus amistades, debo supervisar de qué están hablando, debo tener una relación, una comunicación asertiva con el colegio, con las maestras, con sus compañeros, debo
exhortarle a que haga sus trabajos por sí mismo y por sí misma y no cargarlo, no sobreprotegerlo, porque eso entonces cae en negligencia, entonces no le estoy permitiendo desarrollarse integralmente. Él y ella tienen la capacidad de pensar por sí misma, yo puedo escuchar, yo puedo sugerir, yo puedo aclararle, hay veces que necesitan un apoyo extra, hay veces que no, y debemos saber cuándo nosotros somos los que queremos poner el apoyo extra porque eso nos hace sentir bien a nosotros, pero quizás no a nuestros hijos o al revés, cuando ellos sí lo necesitan. Entender y distribuir el tiempo de una buena forma. Mi recomendación número 1, ten un día específico de la semana para revisar agenda, para ver qué información tienen, qué hace falta y tener topes para hacer revisiones. Y ese tipo de reglas, ese tipo de estructura funciona tanto para un homeschooler como un niño de colegio público, como un niño de colegio privado bilingüe o de uno de corte internacional. Como padres, nuestro rol no va a cambiar, debemos involucrarnos. Podemos pedir ayuda a un familiar que los cuide, que les dé una explicación, pero nunca desconectarnos, aislarlos o limitarnos a hacer el pago, porque la educación debe ser algo mucho más integral. Espero que pues con esta información puedan como evaluar un poco que cuándo es bueno quedarse en un sistema, cuándo hay que evaluar y cambiarse, cuándo es válido decir probé homeschooling y no me funcionó y quiero regresar al sistema tradicional, o probar pues la variedad que existe. Para cualquier duda, consulta, comentario, sugerencia, apoyo adicional, somos Tutorías Amanda, estamos a la orden y que Dios les bendiga.